Bien, se ve la partida, mis amigos, en la primera carrera del programa. Está teniendo problemas y bastante. Borgode se quedó bien lejos en el último lugar. Otra que queda lejos es Princesa Carola, queda en el penúltimo. Estas llegó a más de 15 cuerpos de la punta. Viene Abuela Nancy por la parte de afuera a tratar de dominar la competencia. Se viene a la punta, pero en lucha ahora rápidamente remadora por la parte interior. También se incorpora por dentro Arrogancia, mientras que también trata de avanzar por la parte central. La yegua Chip Elizamar y junto con ella corre ahí de Beautiful Black. Todas estas están agrupadas del primero hasta esta que he nombrado, aproximadamente 2 cuerpos y medio, pero estas le sacan más de 15 cuerpos a las restantes. La pelea fuerte, Abuela Nancy por la parte de afuera, Arrogancia por la parte interior, viendo a dominar la competencia ahora sobre Abuela Nancy, pero esta resiste por fuera y se enfrascan ambas en lucha por el primer lugar, mientras que Remadero está quedando en el tercero y desde el fondo la que mejor se mueve es la número 5, la yegua de Beautiful Black. Cuando se aproximan ya a la última curva, Arrogancia dominando a la yegua Abuela Nancy, que por la parte exterior resiste un tanto en plena recta final. Esta yegua Añoranza está teniendo la mejor parte, pero sin embargo Abuela Nancy insiste de nuevo y busca el centro de cancha y remete fuerte por fuera y está descontando terreno contra Arrogancia. Abuela Nancy por la parte de afuera, Abuela Nancy con la puntera contra la puntera. Abuela Nancy pasa a dominar la primera carrera del programa. Arrogancia se queda en el segundo, le ganó Abuela Nancy la carrera con 2 cuerpos. Arrogancia en el segundo y Remador en el tercero. En el cuarto surge Princesa Carola para obtener esta posición. En el quinto lugar de Beautiful Black, luego Prince Gigi, posteriormente la lleva la Chip Elizamar, sorprendente en el penúltimo lugar, y el último para la número 4 la lleva Warrior Goddess. Pero los centroolímpicos, Guadalajara se dio la partida. Alargada jugada para Castilla Real, que en el último lugar, en el penúltimo Glass Company, en el antepenúltimo corre la nueva Abuela Adela. Rápidamente de la Sabana, Georgia por la parte central y Daniel Lehman, que están tratando de buscar el primer lugar. Destaca de la Sabana en la punta, en el segundo corre Georgia, en el tercer puesto viene avanzando la carta, en el cuarto Daniel Lehman, y en el quinto corre Gran Cuba y Moon, en el sexto lugar viene avanzando Princesa Max, en el séptimo corre la nueva Glass Company, en el penúltimo Abuela Adela y Castilla Real bastante lejos. En el último lugar de la Sabana, dominando la competencia, Georgia ataca desde el segundo lugar, corre a cuarto y medio. En el tercer puesto corre la carta, en el cuarto el Gran Raymond. En el quinto lugar corre la lleva Princesa Black, más atrás viene metiéndose la lleva Glass Company, pero andan bastante lejos. Cuando de la Sabana está en la punta, Georgia y Yakarta corren en el segundo y tercer puesto, porque de la Sabana está firme, sombra en la punta. Y a de la Sabana la alcanzan después de la raya, Yakarta para el segundo, Georgia para el tercero, la galopea de la Sabana, segundo Yakarta, tercera Georgia, cuarto de la compañía, en el quinto la lleva Princesa Black, en el sexto de la séptima Gran Raymond, en el penúltimo lugar la llevó Tangelo Fuman y Castilla Real en el último lugar. Sería la partida en la tercera carrera del programa, ligeramente va a ser para la Elvira, pero se pone rápidamente en carrera. Viene por la parte de afuera Caiza poniendo velocidad en la prueba, la yegua Caiza, mientras que abajo la tornilla busca por fuera para el segundo y Queen en la favorita avanza por dentro para el tercer lugar. En el cuarto está corriendo One Win Today, está corriendo cuarta. El segundo pelotón bien lejos, más de 12 cuerpos, está tratando de avanzar por la parte interior la yegua La Elvira, que se ha recuperado con la yegua Tom, la yegua Mamá Sayito, en plena recta puesta, domina Caiza todavía, pero Queen Elena es la que la persigue ahora. La lleva Queen Elena, colocará cuerpo de ventaja, a un cuerpo de la puntera, Caiza adelante, Queen Elena por la parte de afuera, está el medio cuerpo y se va sobre esta, mientras que continúa en el tercero One Win Today, en el cuarto se queda Tabasca y en el quinto viene la Verdura desde el fondo, que es la que más corre desde atrás. Cuando se aproximan ya la última curva, Queen Elena le exigen por la parte de afuera y trata de venirse a la punta, se resiste todavía Caiza en la delantera, insiste Queen Elena, le pone el jinete de Queen Elena, Caiza resiste a la parte interior, todavía trae pescuezo de ventaja, mientras que la que atropella por la parte interior es One Win Today en la baranda, sigue la pelea, Caiza no se deja rebasar Queen Elena por fuera, parece que ahora sí pasa, la lleva Queen Elena, efectivamente cabeza de ventaja, pescuezo de ventaja, medio cuerpo, un cuerpo de ventaja para Queen Elena que gana la carrera. En el segundo llegó Caiza. La Elvira junto con One Win Today decidiendo el tercero.
En el quinto lugar, Marrasallito, luego está arribando la yegua Refinada. En el penúltimo, Atabasca. Y arribó última, la número 7, la yegua Tune. Listos a correr los participantes. Mal para Sakuraba. Queda en el último lugar, en el penúltimo Black King, en el penúltimo Balbi Flan. Rápidamente Canadete por la parte central tomando la delantera. En el segundo corre el Ayacucho, en el tercero Gran Pedro, en el cuarto lugar corre el de Chichi, en el quinto puesto viene avanzando I Feel Good, en el sexto Sakuraba, en el séptimo lugar viene avanzando el caballo Black King, en el octavo corre de Bryce Balbi Flan, en el último lugar Canalete dominando la competencia, Canalete adelante. En el segundo lugar corre el caballo Ayacucho, corre un cuerpo. En el tercer puesto corre Gran Pedro. En el cuarto lugar viene avanzando el caballo, el de Chichima, atrás. Trata de avanzar el caballo Black King de Braves al Fidel y sigue Balbi Flan en el último lugar. Canalete está dominando a Gran Pedro que ataca desde el segundo lugar. En el tercer puesto corre el caballo Ayacucho. En el cuarto lejos viene metiéndose por la parte central el caballo Sakuraba. Gran Pedro por la parte exterior está pasando y también Ayacucho y el caballo Canalete cuando ingresaron en la recta final. Con posibilidad de ganar. Gran Pedro por la parte central está en la punta en el segundo trote el caballo Canalete, pero Gran Pedro está en la punta y a Gran Pedro lo alcanzan después de la rodilla. No puede poner Gran Pedro y ganó Gran Pedro. Segundo Canalete, en el tercer puesto el caballo Ayacucho. En el cuarto el Brave, quinto el Figol, en el sexto lugar el de Chichi, luego Sakuraba. El caballo Balbi Flan, penúltimo, último. Black King. Antes de la prueba y se dio la partida. En la primera de las válidas para el juego de 5 y 6. Señorita Ronald tiene muchos problemas. Se quedó en el último y Centella queda en el penúltimo con la consentida. Y por la parte interior viene ya My Kissing Mate a dominar la carrera. My Kissing Mate. Ahora viene avanzando Valerie Rose. Valerie Rose se acomoda en el segundo puesto, la consentida queda en el tercero, Indiferencia viene ahora en el cuarto lugar, en el quinto por la parte interior se mueve la yegua Linda Friend, en el sexto está tratando de avanzar el número 7, señorita Ronald recuperándose, dejaron en el último lugar a Leonela Samantha, primera válida para el juego de 5 y 6, My Kissing May dominando, trae 3 cuerpos de ventaja, Indiferencia trata de acercarse y se acerca un tanto, se pone a 2 cuerpos de la puntera, a 10 cuerpos está el tercer lugar, que es la yegua Linda Friend y el resto bastante lejos. My Kissing May dominando, pero Indiferencia la sigue. Está bastante cerca, cuerpo y medio aproximado. My Kissing May, ambas llevan hasta 13 cuerpos de ventaja sobre la número 2, Linda Friend. Cuando se aproxima ya a la última curva, entran a la recta final. My Kissing May parece despegar contra la yegua Indiferencia. Está hace últimos esfuerzos, pero queda en el segundo. My Kissing May dominando. Ahora atropella por segunda línea Paola Quinn buscando, está en el tercero y tratará de buscar el segundo, pues My Kissing May luce ya la ganadora cuando faltan 100 metros para la llegada. Se gana My Kissing Mate, la número 3 con 5 cuerpos. Indiferencia mantuvo el segundo. El tercero para Paola Quinn, en el cuarto la yegua Mansi, en el quinto lugar señorita Ruder, en el sexto arribó Lucky Lady, luego está arribando Leonela Samantha con la consentida, la yegua Linda Friend, en los últimos penúltimos para Centella y el último lugar para esta yegua número 4, la yegua Valerie Rose. Bueno, a correr mal para Alquimista y Cañaveral, quedan último y penúltimo respectivamente. Pinturero está dominando a el Alazán de Chile Bosque, toma el primer lugar. En el segundo corre Pinturero, en el tercer puesto King Writer. En el cuarto puesto viene avanzando por la parte central de la pista el caballo Hueco, en el quinto Cañaveral, enseguida Conde de Ciruela, el caballo Alquimista, Magno Evento, en el penúltimo corre el caballo Saque y Pandoca Sierra, a unos 15 cuerpos en el último lugar, Rechida Box, el Alazán dominando a Pinturero, en el tercer puesto corre King Writer, en el cuarto corre Hueco, en el quinto Cañaveral,
En el sexto lugar viene avanzando el caballo Saque junto a Magnoevento. Posteriormente trata de avanzar el caballo Fandoca, que corre unos 20 cuerpos. En el último lugar, Pinturero desplaza y toma el primer lugar el cuatroañero cuando ingresaron en la recta final. Allá viene King Reiter desde el segundo. En el tercer puesto quedó Ciudadanos. En el cuarto lugar corre Westbrook, pero el que más corre potencia King Reiter contra Pinturero. King Reiter, el rey escritor, está en la punta, el siete-añero, y lo alcanzan después de la raya. Ganó King Reiter. Segundo Pinturero. Tercero con Desfibera, cuarto decía Ross, quinto Cañaveral, luego Saque, Greco, Fandoca, penúltimo Alquimista, último Magnoevento. El burlón, los maugados. Se dio la partida en la séptima tercera de las válidas para el juego de 5 y 6. Están teniendo problemas en la partida del ejemplar by Punchy. Se quedó bastante lejos en el último lugar. Vamos a ver la lucha por el primer lugar. Viene por la parte afuera del burlón, por la parte interior. Viene el ejemplar Pamos a la lucha, mientras que el número 4, el ejemplar Power Friend, se ubica bien por la parte interior. Y con ellos se está también tratando de avanzar por la parte la central, el ejemplar Tordillo. Y ahora el caballo Consulato viene en el sexto lugar buscando la punta. El burlón dominándoles la carrera. El burlón en la delantera, mientras que el caballo Tornado H corre en el segundo. El Tornado H está en el segundo puesto, mientras que avanza también Pango por la parte de afuera, y el Tordillo sigue avanzando, y Consulato está buscando a los punteros en este momento, dominando el burlón, la carrera Copper, Valentín por fuera con fuerza, mientras que por la parte central Pango corre en el tercero. Consulato ahora trata de avanzar para el cuarto, y en el quinto por dentro el caballo Power Frame. Cuando entraron ya a la recta final, en plena recta final, la carrera fuerte, Palmos por la parte interior, el burlón por la parte central, y por la parte exterior el caballo Copper Valentín. La lucha fuerte ahora, Copper Valentín viene tomando la delantera, mientras que Palmos corre en el segundo y avanza Consulato para el tercer lugar cuando faltan 50 metros para la llegada. Aquí está la llegada, Copper Valentín, el Tordillo le ganó la carrera y Consulato pasó el segundo. En el tercero llegó el ejemplar Palmos, en el cuarto lugar Espavento. Luego arriba el ejemplar Power Ben al final en el quinto lugar. Posteriormente el caballo Power Friend. En el resto de posiciones Espavento, que llegó allí en el cuarto quinto, mientras que por la parte central se recuperó Maiponchi. Luego arribaron en los últimos lugares el ejemplar Special Friend, el ejemplar Redentor y el último para el caballo Tornado H. Bueno, lo cierto, el año de 1991 a correr, la partida es mala para el caballo Refusilo, queda en el último lugar. Rápidamente Bellosores, latigazo, y por la parte central de la pista viene tratando de buscar el primer lugar y está consiguiendo por la parte central de la pista el caballo número 2 del ejemplar Rey Salín. Rey Salín dominando a latigazo. En el tercer puesto Bellosores. En el cuarto lugar viene avanzando Cafetero Juan. En el quinto puesto trata de avanzar el caballo Príncipe Michel. Más atrás corre el caballo Páramo. Posteriormente viene el Refusilo, el caballo Fabián Isaac, penúltimo el Doctor, y se está quedando Fasfori en el último lugar. Rey Salín dominando la competencia. Rey Salín adelante. En el segundo puesto viene el caballo Cafetero Juan. En el tercer puesto viene Bellosores, pero Rey Salín está en la punta. Cafetero Juan corre a 3 cuerpos en el segundo. Para el tercer puesto viene el Doctor, porque Rey Salín se escapó en la punta. El caballo Bellosores está en la punta. Se escapó el caballo Bellosores y lo escalopó Bellosores. Los mismos colores de Rey Salín. Segundo el Doctor, el tercero el caballo número 7 de Fabián Isaac. Enseguida Cafetero Juan, Rey Salín. Vean los colores completos. En la novena, quinta válida para el juego de 5 y 6, retraso para Luis Emilio, queda 10 cuerpos de la punta. Ahí como siempre, pero con Drinking a la lucha por el primer lugar. Ahí Drinking, cabeza a cabeza, a 3 cuerpos, se viene acomodando Corazón Valiente. En el cuarto lugar corre ahora el ejemplar Brick Frank por la parte central, por la puerta viene avanzando también Mardozón, estrecha las posiciones. En el penúltimo Turcote y el último para Luis Emilio. Está dominando ahora Drinking a High Hit, quedó segundo High Hit, mientras que por la parte
central avanza también el tornillo For Illusion. Por la parte central Mardozón lo hace por fuera. Está tercero Mardozón, For Illusion corre en el cuarto. Y Bring Friend avanza también por la baranda. Son los 5 con mejores oportunidades. Dream Team en la delantera. High corriendo todavía en el segundo lugar. Está tratando de avanzar ahora por la parte interior el caballo Bring Friend. Cuando entraron ya a la recta final, en plena recta final, entró adelante en la recta de Bring Friend por la parte interior. High lo hace por la parte central con el caballo Mardozón. Un tropiezo el ejemplar Bring Friend. Y está dominándoles el número 2, el caballo Dream Team. Ahora viene avanzando For Illusion por la parte interior y también por la parte central High Hit. Y junto a corridos de Nigas Maxi por la baranda de Nigas Maxi, domina el 2 Dream Team, les gana el 2 Dream Team, ganó Dream Team. En el segundo de Nigas Maxi, en el tercero For Illusion, en el cuarto High Hit. Luego arriba en Mardozón, el caballo Bring Friend tuvo gran tropiezo a la mitad de la recta. Y luego el ejemplar Luis Emilio, junto con el caballo Turcote. Y arribó en el último el caballo Corazón Valiente. Redes sociales, partida. La largada es mala para Montesquieu, que en el último lugar, en el penúltimo Mr. Guaní. Rápidamente por el centro de la cancha viene el caballo My First Will a dominar la competencia, y también el Murmullo está pasando y dominando la competencia. El Murmullo en el segundo lugar corre Royal Dorrod, en el tercer puesto Saint Patrick, en el cuarto lugar viene avanzando el caballo Fort Time. Del primero al cuarto lugar hay 3 cuerpos. Enseguida corre el caballo Mr. Guaní, más atrás Patatín Patatán, el caballo Montesquieu. Enseguida viene mejorando por la parte central de la pista el número 7, el caballo My Fair Wills. Está dominando en la sexta válida para el juego del 5 y 6 Royal Road. Royal Road adelante. En el segundo lugar viene atacando por la parte central de la pista el caballo Fort Time y Royal Road peleando por el primer lugar. En el tercer puesto Patatín Patatán. En el cuarto lugar viene avanzando por la parte interior de la pista el caballo Saint Patrick. Se torna interesante la competencia, y otro que viene corriendo fuerte el caballo King Kong, pero está dominando el caballo Fort Time en la última competencia del programa. Saint Patrick corre en el segundo lugar porque a Fort Time lo alcanzan después de la raya. El juego del tiempo ganó Fort Time, segundo Saint Patrick, tercero King Kong, cuarto Mr. Guaní, quinto Royal Road, en el sexto Montesquieu, séptimo Campoleone, en el octavo Estambul, enseguida Diego Abraham, el caballo Patatín Patatán, el Murmullo, y entre los últimos el número 7 del caballo My First Will, triunfa el 8 Fort Time.